Construcción industrializada de los interiores. Trasdosados de yeso laminado. Empezamos el tema dedicado a los trasdosados de yeso laminado. Un trasdosado es un revestimiento colocado sobre la cara interior de un muro exterior existente, o sobre cualquiera de las caras de un muro interior existente. Dicho de forma sencilla, no es un tabique independiente que divide un espacio desde cero. Es una capa añadida delante de un muro que ya existe. Su finalidad principal es mejorar las prestaciones del muro base. Esa mejora puede ser térmica, acústica, estética o una combinación de varias. Por ejemplo, si tenemos una fachada con mal aislamiento térmico, podemos colocar un trasdosado interior con placas de yeso laminado y aislamiento para mejorar el confort. Si tenemos una medianera con problemas acústicos, podemos colocar un trasdosado para reducir la transmisión de ruido. Y si tenemos un muro irregular, deteriorado o poco estético, el trasdosado puede servir para regularizar y mejorar el acabado interior. El trasdosado, por tanto, no debe entenderse como una simple capa decorativa. Es un sistema constructivo que puede mejorar el comportamiento técnico del cerramiento existente. Según su procedimiento constructivo y la forma en que se incorpora al muro base, los trasdosados se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo son los trasdosados directos. El segundo grupo son los trasdosados autoportantes. Dentro de los trasdosados directos encontramos dos soluciones, los tomados con pasta de agarre y los ejecutados con perfilería auxiliar. Dentro de los trasdosados autoportantes encontramos también dos soluciones, los arriostrados y los libres. Empezamos con el trasdosado directo. Un trasdosado directo es un revestimiento realizado con placas de yeso laminado o con placas transformadas, colocadas directamente sobre la cara interior de un muro exterior o sobre una de las caras de un muro interior. La fijación puede realizarse mediante pasta de agarre o mediante una perfilería auxiliar. Cuando se utiliza pasta de agarre, la placa se pega al muro base. Cuando se utiliza perfilería auxiliar, se fija una estructura ligera al muro y después se atornillan las placas a esa estructura. El trasdosado directo con pasta de agarre está formado por placas de yeso laminado de distinto tipo y espesor, fijadas al muro base mediante pasta. Este sistema depende mucho del estado del paramento existente. No se coloca igual sobre una superficie lisa que sobre una superficie muy irregular. Si el paramento es liso y sus irregularidades son menores o iguales a 10 milímetros, se utiliza un trasdosado denominado a más ganar. En este caso, la pasta puede aplicarse mediante pelladas o mediante llana dentada. Si la superficie es tosca y las irregularidades están entre 10 y 20 milímetros, se utiliza un trasdosado estándar. En este caso, la pasta se aplica mediante pelladas. Si la superficie es muy irregular y las irregularidades superan 20 milímetros, se utiliza un trasdosado con tientos. En este sistema se emplean pelladas y tiras de placa de yeso laminado de forma consecutiva. Los tientos son tiras de placa de yeso laminado que se colocan sobre el muro para crear una base más regular. Sirven para acercar el plano del muro existente al plano definitivo del trasdosado. En un trasdosado con tientos, primero se replantea la línea del plano final. Después se colocan las tiras de placa para corregir las irregularidades. Cuando ya se ha conseguido una superficie más controlada, se colocan las placas definitivas con pasta de agarre. El espesor de la pasta no debe superar los límites recomendados. En general, se busca que la pasta trabaje dentro de espesores razonables. El documento indica que en este tipo de solución se debe llegar a un punto donde sea posible trasdosar con espesor de pasta menor de 20 milímetros. Si se intenta corregir una pared muy irregular solo con grandes espesores de pasta, el sistema puede perder estabilidad, planeidad o adherencia. Según la cantidad de placas que se fijen al muro base, el trasdosado directo puede ser sencillo o múltiple. Es sencillo cuando se coloca una sola placa. Es múltiple cuando se coloca más de una placa. La cantidad de placas influye en las prestaciones. Con más placas aumenta la masa, se mejora el comportamiento frente a impactos y normalmente también se pueden mejorar prestaciones acústicas o de fuego, según el sistema. Ahora analizamos cómo se coloca la pasta de agarre. La pasta puede colocarse sobre el muro o sobre la placa. Si se coloca sobre la placa, después se levanta la placa y se presiona contra el muro, comprobando que no se produzcan descuelgues. La pasta se coloca formando pelladas. Una pellada es una porción de pasta que, al aplastarse contra el soporte, forma una torta de contacto. El documento indica que una pellada,
una vez aplastada, debe formar una torta de diámetro mínimo aproximado entre 180 y 200 milímetros. La altura máxima de la pellada depende del tipo de trasdosado. Si el sistema es a más ganar, la altura máxima será de 10 milímetros. Si el sistema es estándar, será de 20 milímetros. Las pelladas deben sobresalir inicialmente de la línea de nivel del paramento que marcarán las placas, porque al presionarlas se aplastan y permiten ajustar el plano. La pasta puede colocarse de dos formas. Una opción es colocarla en forma de pelladas formando una cuadrícula de 400 por 400 milímetros. Otra opción es colocarla con llana dentada, de forma continua o por tiras. Si se coloca por tiras, estas deben tener un ancho mínimo de 100 milímetros y separarse entre sí un máximo de 400 milímetros. Una vez colocada la pasta, se colocan las placas. Las placas se colocan a tope con el forjado de techo y separadas del suelo mediante calzos de placa de 1 a 1,5 centímetros. Estos calzos se retiran cuando el trabajo ya está seco. Después, el espacio inferior puede rellenarse opcionalmente con un sellado elástico e impermeable o con poliestireno. La separación inferior evita que la placa absorba humedad desde el suelo. Es un criterio parecido al que vimos en los tabiques de yeso laminado. El trasdosado directo con pasta de agarre tiene algunas limitaciones. El espesor mínimo total de placas base de yeso laminado no puede ser inferior a 12,5 milímetros. Además, las placas tipo BV, que tienen barrera de vapor, y las placas tipo RX, que incorporan plancha de plomo para protección radiológica, pueden utilizarse en trasdosados directos múltiples con pasta de agarre, pero siempre como segunda placa. Esto significa que no deben colocarse como placa directamente pegada al muro con pasta de agarre. Deben formar parte de una solución múltiple, colocándose sobre una primera placa base. Pasamos ahora al trasdosado directo con perfil auxiliar. Este sistema también se llama trasdosado semidirecto. Está formado por maestras de perfilería metálica fijadas al muro base. Sobre esas maestras se atornillan una o más placas de yeso laminado. La perfilería auxiliar más habitual es una maestra metálica, generalmente con forma de omega o similar. Se fija directamente al muro base. Este sistema se utiliza cuando la adherencia al muro base es insuficiente o problemática, cuando el muro no permite una buena fijación con pasta, o cuando la naturaleza de la placa hace más conveniente el atornillado. Igual que en el sistema anterior, puede ser sencillo o múltiple. Es sencillo si se coloca una sola placa. Es múltiple si se colocan dos o más placas. Las separaciones máximas entre fijaciones de las maestras al muro son de 600 milímetros. Las fijaciones deben ser dobles en este tipo de perfil, es decir, una en cada ala. En la zona inferior y en la zona superior deben colocarse piezas testeras. Estas piezas ayudan a asegurar el plano. Pueden ser piezas entre maestras o piezas continuas. Las placas se colocan verticalmente, a tope en el techo y separadas del suelo entre 10 y 15 milímetros. Las juntas longitudinales entre placas deben coincidir siempre sobre un elemento portante. No pueden quedar sin apoyo. Además, no deben quedar separadas más de 3 milímetros. La separación de tornillos en las líneas de maestras será de 250 milímetros, con una tolerancia máxima del 15%. La longitud del tornillo debe ser igual al espesor de la placa o placas que se van a atornillar, más 10 milímetros como mínimo. Este criterio asegura que el tornillo atraviesa la placa y penetra correctamente en la perfilería auxiliar. Este sistema también tiene limitaciones. El espesor mínimo total de placas base de yeso laminado no puede ser inferior a 12,5 milímetros. Además, debido a las dificultades de atornillado, el uso de placas especiales como BV, RX, XP, XPS, LV o LR debe consultarse siempre con los servicios técnicos del fabricante. Recordemos qué significan algunas de estas siglas. BV indica placa con barrera de vapor. RX indica placa con protección radiológica mediante lámina de plomo. XP se refiere a placa con poliestireno expandido. XPS se refiere a placa con poliestireno extruido. LV se refiere a lana de vidrio. LR se refiere a lana de roca. Estas placas transformadas tienen materiales añadidos en el dorso, por lo que su atornillado o fijación puede ser más delicado. Pasamos ahora al trasdosado autoportante.
Un trasdosado autoportante es un revestimiento realizado con placas de yeso laminado o sus transformados, atornilladas a una estructura autoportante. La estructura puede estar arriostrada al muro base en determinados puntos, o puede estar separada y ser totalmente independiente. Si está unida al muro base mediante arriostramientos, hablamos de trasdosado autoportante arriostrado. Si está completamente separado e independiente del muro, hablamos de trasdosado autoportante libre. La cámara creada entre las placas y el muro base puede albergar material aislante. Este aislamiento puede mejorar las prestaciones térmicas y acústicas del conjunto. Esto es una de las grandes ventajas del trasdosado autoportante. Como no depende directamente de pegarse al muro, permite crear una cámara más amplia y regular, dentro de la cual se puede colocar lana mineral u otro aislamiento. Tanto en los trasdosados arriostrados como en los libres, siempre deben instalarse perfiles en el arranque. Estos perfiles deben fijarse firmemente a la obra gruesa o a la unidad existente. Los anclajes deben colocarse cada 600 milímetros como máximo. En trozos superiores a 500 milímetros, deben existir al menos 3 puntos de fijación. Además, esos perfiles de arranque deben atornillarse tanto al perfil inferior como al perfil superior. Esto garantiza la estabilidad del sistema. En el trasdosado autoportante, la estructura funciona de manera parecida a la de un tabique de yeso laminado, pero solo se placa una cara, porque la otra cara es el muro existente. Por eso debe cuidarse la estabilidad de la estructura. Si el trasdosado es muy alto, muy separado del muro o recibe cargas, puede necesitar arriostramientos o perfiles de mayor sección. Un trasdosado autoportante libre es más independiente acústicamente, porque tiene menos conexiones rígidas con el muro base. Pero también puede necesitar más control de estabilidad. Un trasdosado arriostrado mejora la estabilidad al conectarse al muro, pero esas conexiones pueden transmitir vibraciones si no se resuelven correctamente. Por tanto, la elección entre libre y arriostrado depende de la altura, el espacio disponible, la prestación acústica, la necesidad térmica, las instalaciones y la estabilidad. Pasamos ahora a la denominación recomendada de los sistemas. La denominación es importante porque permite describir de forma exacta el sistema constructivo. No basta con decir trasdosado de yeso laminado. Hay que indicar si es directo, semidirecto o autoportante, si es sencillo o múltiple, qué placas utiliza, qué espesor tiene, qué modulación tiene, qué tipo de estructura incorpora, y si lleva aislamiento. Para los trasdosados directos se recomienda una formulación que indique el tipo, el espesor total y la composición. La denominación debe reflejar si se trata de un trasdosado directo con pasta de agarre, con perfilería auxiliar o con placas transformadas. Por ejemplo, si se emplea una placa transformada con aislamiento y además otra placa adicional, debe indicarse el espesor y tipo de cada componente. Para los trasdosados autoportantes se recomienda una formulación del tipo A/M, entre paréntesis C+P, y después LM si incorpora lana mineral, seguida del espesor del aislamiento. El tipo indica si el trasdosado es autoportante arriostrado o libre, y si es sencillo o múltiple. La letra A indica el espesor total del trasdosado. Es la suma del ancho de la estructura portante y el espesor de la placa o placas del paramento. La letra M indica la modulación de la estructura, normalmente 400 o 600 milímetros. La letra C indica el espesor y tipo de placas. Si se utilizan placas no estándar, se especifica su tipo y número total. La letra P indica el ancho de los perfiles o canales de la estructura utilizada. Las siglas LM indican que el sistema incorpora lana mineral en el alma. Por ejemplo, un trasdosado autoportante libre múltiple, con dos placas de yeso laminado de 13 mm tipo H1, fijadas a una estructura de montantes independientes del muro base, separados 600 mm a ejes, con canales de 48 mm, con ancho total terminado de 73 mm y aislamiento de lana mineral de 40 mm, se denomina trasdosado autoportante libre múltiple 73/600, 2x13H1 más 48, LM40. La idea principal de la denominación es evitar ambigüedades. En obra, una pequeña diferencia de placas, perfiles, modulación o aislamiento puede cambiar las prestaciones finales. Con esto cerramos el primer bloque del tema 10. Hemos visto que un trasdosado es una capa interior añadida a un muro existente para mejorar sus prestaciones. Puede ser directo con pasta de agarre, directo con perfilería auxiliar o autoportante. El directo con pasta depende mucho de la regularidad del muro.
El semidirecto con perfilería auxiliar permite atornillar placas sobre maestras fijadas al soporte. El autoportante crea una estructura propia, que puede estar arriostrada al muro o ser libre. Y en todos los casos, el sistema debe especificarse correctamente para que la solución proyectada coincida con la ejecutada. Continuamos con las calidades mínimas recomendadas de los trasdosados de yeso laminado. Hasta ahora hemos visto qué es un trasdosado, qué tipos existen y cómo se denominan los sistemas. Ahora pasamos a una cuestión más práctica: ¿qué solución mínima conviene utilizar según el lugar donde se coloca? No todos los trasdosados tienen la misma función. Algunos se colocan sobre muros interiores, otros sobre medianeras, otros sobre fachadas y otros se usan para forrar pilares o vigas. Por eso, la calidad mínima recomendada depende del uso, de la humedad, de las exigencias acústicas, del aislamiento térmico, del fuego, de la resistencia mecánica y de las condiciones del soporte. Empezamos con los trasdosados interiores en medianeras. Una medianera es una pared o muro que separa dos edificios, dos propiedades o dos espacios colindantes. En muchos casos, el trasdosado interior sobre medianera se utiliza para mejorar las prestaciones acústicas o térmicas. También puede utilizarse para regularizar una pared existente, ocultar instalaciones o mejorar el acabado interior. En trasdosados interiores sobre medianeras, cuando se emplea trasdosado directo con pasta de agarre, se recomienda como mínimo una placa de yeso laminado de 10 milímetros de espesor. Esta placa puede estar transformada por su dorso con aislamiento. Por ejemplo, puede incorporar 30 milímetros de poliestireno expandido, 30 milímetros de lana de roca o 20 milímetros de poliestireno extruido. También se puede utilizar una placa de 13 milímetros transformada por su dorso con 30 milímetros de lana de vidrio. La idea es que la placa no trabaja sola. En este tipo de solución, la placa se combina con un material aislante adherido a su cara posterior. Así se consigue mejorar el comportamiento térmico o acústico del muro existente. El poliestireno expandido se conoce también como EPS. Es un aislamiento ligero, derivado del poliestireno, formado por pequeñas perlas expandidas. Se utiliza mucho por su ligereza y capacidad aislante. El poliestireno extruido se conoce como XPS. Es más compacto que el EPS y suele tener mejor comportamiento frente a la humedad y la compresión. La lana de roca y la lana de vidrio son lanas minerales. Además de aislamiento térmico, aportan buen comportamiento acústico y buena reacción frente al fuego. Cuando se busca especialmente mejorar el aislamiento acústico, las lanas minerales suelen ser una solución muy adecuada porque son materiales porosos y absorbentes. En trasdosados interiores con perfilería auxiliar, se recomienda utilizar como mínimo una placa de yeso laminado de 15 milímetros de espesor, atornillada a una estructura con modulación de sus elementos portantes a 600 milímetros. Esto significa que las maestras o perfiles que reciben la placa deben colocarse cada 600 milímetros como máximo. En obras de reforma, trabajos de decoración o compartimentaciones eventuales, donde no sean aplicables las exigencias de los documentos básicos del código técnico, se puede admitir una solución más ligera, una placa de 13 milímetros con estructura separada como máximo 400 milímetros entre ejes. Aquí hay que entender la lógica. Una placa de menor espesor, como 13 milímetros, necesita una modulación más cerrada, de 400 milímetros, para mantener suficiente rigidez y planeidad. Una placa más gruesa, como 15 milímetros, puede colocarse con modulación de 600 milímetros en condiciones normales. Para trasdosados autoportantes interiores en medianeras, se recomienda utilizar sistemas sencillos formados por una placa de yeso laminado de 15 milímetros de espesor, con modulación a 600 milímetros. Cuando el sistema es múltiple, se recomienda utilizar dos placas de 13 milímetros, también con modulación a 600 milímetros. El sistema múltiple ofrece mejores prestaciones porque aumenta la masa, mejora la resistencia superficial y puede mejorar el comportamiento acústico y frente al fuego. Después pasamos a los trasdosados interiores en fachadas. Por lo general, los trasdosados colocados sobre la cara interior de los muros de fachada se utilizan para mejorar las prestaciones técnicas del conjunto. Principalmente se busca mejorar el aislamiento térmico, y en algunos casos, también el aislamiento acústico. Esto es lógico porque la fachada separa el interior del exterior. Por tanto, tiene mucha influencia en las pérdidas de calor, las ganancias térmicas, el confort interior y la entrada de ruido exterior.
Si el muro de fachada ya resolviera completamente las exigencias térmicas y acústicas, podrían aplicarse las mismas recomendaciones que para paredes o muros interiores. Pero en muchos casos se coloca el trasdosado precisamente para mejorar esas prestaciones. En trasdosados directos interiores sobre fachada, se recomiendan placas transformadas con aislamiento. Una opción es una placa de 10 mm de espesor, transformada por su dorso con 30 mm de poliestireno expandido de 15 kg por metro cúbico. Otra opción es una placa de 10 mm transformada con 30 mm de lana de roca de 90 kg por metro cúbico. También puede utilizarse una placa de 10 mm con 20 mm de poliestireno extruido. Otra solución es una placa de 13 mm transformada con 30 mm de lana de vidrio de 70 kg por metro cúbico. Todas estas placas se adosan al muro mediante pelladas de pasta de agarre. La elección del aislamiento depende de la prestación buscada. Si se busca mejorar principalmente el aislamiento térmico, pueden utilizarse aislamientos rígidos como EPS o XPS. Si además interesa una mejora acústica o mejor comportamiento frente al fuego, puede ser más interesante utilizar lana mineral, como lana de roca o lana de vidrio. En cualquier caso, en una fachada hay que prestar atención a las condensaciones. Al añadir aislamiento por el interior, puede modificarse el comportamiento hidrotérmico del cerramiento. Higrotérmico significa relacionado con humedad y temperatura. Cuando se coloca aislamiento por el interior, el muro exterior puede quedar más frío. Si el vapor de agua interior atraviesa el sistema y alcanza zonas frías, puede condensar dentro del cerramiento. Por eso, según el caso, puede ser necesario estudiar la barrera de vapor, la ventilación y la composición completa del muro. En trasdosados autoportantes interiores sobre fachadas, la recomendación mínima es parecida a la de medianeras. Para sistemas sencillos, se utiliza una placa de yeso laminado de 15 mm, con modulación a 600 mm. Para sistemas múltiples, se utilizan dos placas de 13 mm, con modulación a 600 mm. El aislamiento se coloca con el espesor necesario para cumplir la normativa. Esto es importante, el documento no fija un único espesor de aislamiento para todas las fachadas, porque depende de la zona climática, del muro existente, de la transmitancia exigida y del proyecto. En una zona fría, probablemente se necesite más aislamiento que en una zona cálida. En una fachada muy deficiente, también puede necesitarse más aislamiento que en una fachada que ya tiene una hoja con cierta capacidad térmica. Pasamos ahora a las alturas recomendadas. La altura admisible de un trasdosado depende del tipo de sistema. No se comporta igual un trasdosado directo con pasta de agarre que un trasdosado con perfilería auxiliar o uno autoportante. En los trasdosados directos con pasta de agarre, la altura máxima depende del tipo de placa y del soporte. Como la placa se adhiere directamente al muro, la estabilidad está muy condicionada por la calidad de la adherencia y por la regularidad del paramento. Si el soporte es deficiente, irregular, sucio, húmedo o poco resistente, el sistema puede fallar. Por eso, antes de colocar un trasdosado directo, hay que comprobar que el muro base es apto para recibir la pasta de agarre. En los trasdosados directos con perfilería auxiliar, la altura depende de las maestras, de la separación entre fijaciones, de la modulación y del tipo de placa. Como las maestras se fijan al muro base, el sistema trabaja unido al soporte. La estabilidad depende tanto de la perfilería como del muro donde se ancla. En los trasdosados autoportantes, la altura recomendada depende de la anchura de los perfiles, de la modulación, del número de placas, del tipo de placa y de si el trasdosado es libre o arriostrado. Un trasdosado autoportante libre debe ser suficientemente estable por sí mismo. Si es muy alto o está muy separado del muro, puede necesitar perfiles más grandes o refuerzos. Un trasdosado autoportante arriostrado puede alcanzar mejores condiciones de estabilidad porque se conecta al muro base en determinados puntos. Sin embargo, esos arriostramientos pueden afectar al comportamiento acústico, porque crean conexiones rígidas. Por tanto, hay que equilibrar dos necesidades. Por un lado, la estabilidad mecánica. Por otro, el desacoplamiento acústico. Si se prioriza la acústica, interesa reducir conexiones rígidas con el muro. Si se prioriza la estabilidad en alturas elevadas, pueden ser necesarios arriostramientos. En cualquier caso, deben respetarse las alturas recomendadas por el fabricante y las tablas del sistema. Después pasamos al forrado de pilares y vigas.
El forrado de pilares y vigas consiste en revestir elementos estructurales con placas de yeso laminado. Este forrado puede tener varias funciones. Puede ser una función estética, cuando se quiere ocultar una estructura visible o regularizar una superficie. Puede ser una función técnica, cuando se busca mejorar la resistencia al fuego del elemento estructural. También puede servir para integrar instalaciones, alinear paramentos o resolver encuentros interiores. En el caso de pilares, el forrado se realiza colocando una subestructura o fijando las placas de forma adecuada alrededor del elemento. No se debe colocar una placa sin soporte suficiente. Las placas deben quedar bien apoyadas, atornilladas y protegidas en sus aristas. Los pilares forrados suelen tener esquinas salientes. Por eso es importante proteger las aristas con guardavivos o perfiles de esquina, especialmente en zonas de paso. Si el forrado tiene función de protección contra incendios, debe utilizarse una solución ensayada o reconocida por el fabricante. No basta con colocar cualquier placa. La resistencia al fuego de un pilar forrado depende del tipo de placa, del número de capas, del espesor, de la forma de fijación, de la continuidad del revestimiento y de los detalles de encuentro. En el caso de vigas, el forrado puede ser más complejo porque la placa trabaja en posición horizontal o en caras inferiores y laterales. La subestructura debe permitir que las placas queden fijadas sin deformaciones y sin apoyos insuficientes. También deben resolverse las juntas, esquinas y encuentros con techos o tabiques. Si la viga tiene una función estructural y se busca protección frente al fuego, el revestimiento debe garantizar que el acero, hormigón u otro material estructural mantenga su capacidad durante el tiempo exigido. Esto vuelve a insistir en la misma idea: un sistema de yeso laminado puede tener función decorativa, acústica, térmica o de protección frente al fuego, pero debe especificarse según la prestación buscada. No se debe confundir un simple forrado visual con una protección técnica certificada. En los forrados también hay que cuidar el paso de instalaciones. Si se aprovecha el espacio alrededor de pilares o vigas para conducir cables, tubos o conductos, se deben evitar perforaciones indebidas y se deben mantener las prestaciones de fuego, acústica o acabado que se hayan previsto. La conclusión de este bloque es que los trasdosados no se eligen de forma genérica. En medianeras, suelen buscarse mejoras acústicas o de acabado. En fachadas, la función térmica es fundamental, aunque también puede intervenir la acústica. En sistemas directos, el soporte existente condiciona mucho la solución. En sistemas autoportantes, la estructura propia permite más independencia y más espacio para aislamiento, pero exige controlar estabilidad y altura. En pilares y vigas, el forrado puede ser estético o técnico, y si tiene función de protección contra incendios debe estar justificado con una solución adecuada. Continuamos con la parte final del tema 10, dedicada a los detalles constructivos y a los defectos de ejecución en los trasdosados de yeso laminado. Hasta ahora hemos visto qué es un trasdosado, qué tipos existen, qué calidades mínimas se recomiendan, qué alturas pueden alcanzar y cómo se resuelve el forrado de pilares y vigas. Ahora pasamos a una cuestión decisiva: cómo se ejecutan los encuentros y qué errores deben evitarse. Un trasdosado puede mejorar mucho el comportamiento térmico, acústico y estético de un muro existente. Pero si se ejecuta mal, puede generar exactamente lo contrario: puentes acústicos, condensaciones, fisuras, pérdida de aislamiento, deformaciones o mal acabado. Por eso, en los sistemas de yeso laminado, los detalles constructivos no son secundarios. Son la parte que permite que el sistema funcione de verdad en obra. Empezamos con los encuentros del trasdosado con el suelo. En un trasdosado directo con pasta de agarre, las placas se colocan separadas del suelo mediante calzos. La separación habitual es de 10 a 15 milímetros. Esta separación evita que la placa absorba humedad desde el pavimento. Una vez seco el sistema, los calzos se retiran y el espacio inferior puede rellenarse con un material elástico e impermeable, o quedar resuelto por el acabado final. En un trasdosado con perfilería auxiliar, la placa también debe quedar separada del suelo. Aunque la placa esté atornillada a perfiles, sigue siendo importante evitar el contacto directo con zonas donde pueda haber humedad. En un trasdosado autoportante, el canal inferior debe fijarse al soporte y llevar banda acústica o banda estanca en su contacto con el suelo. Esta banda cumple varias funciones. Ayuda a sellar el encuentro, reduce el paso de aire y mejora el aislamiento acústico porque evita el contacto rígido directo entre el perfil metálico y el soporte.
Si el canal inferior se coloca directamente sobre el forjado o sobre el pavimento sin banda, se crea un puente acústico. Un puente acústico es una vía de transmisión del sonido. Puede aparecer por contacto rígido, por rendijas, por cámaras continuas o por instalaciones mal selladas. El encuentro con el techo también es importante. En trasdosados directos, las placas suelen colocarse a tope contra el forjado superior. En trasdosados autoportantes, el canal superior debe fijarse correctamente, normalmente también con banda acústica. El encuentro superior debe evitar rendijas. Si queda un hueco sin sellar, el sonido puede pasar por esa zona. Si el trasdosado tiene exigencia de resistencia al fuego, el hueco también puede comprometer el comportamiento frente al incendio. Cuando el forjado superior puede deformarse, hay que evitar que el trasdosado quede sometido a cargas que no le corresponden. El trasdosado no debe trabajar como elemento portante. Es un revestimiento técnico, no una estructura vertical resistente. En los encuentros laterales con muros, pilares o tabiques, también se colocan perfiles de arranque o perfiles laterales, con banda acústica cuando el sistema lo requiera. Estos encuentros deben quedar bien fijados y sellados. Si queda una cámara lateral abierta, el sonido puede rodear el trasdosado y pasar de un recinto a otro. Esto es especialmente importante cuando el trasdosado se coloca para mejorar el aislamiento acústico de una medianera o de una fachada. La acústica no depende solo del paño central. También depende de los bordes. Una pared con buen aislamiento en el centro puede fallar por el encuentro con el suelo, el techo, una fachada lateral o un pilar. Por eso, los detalles perimetrales deben ser continuos y coherentes. Otro punto crítico son los encuentros con huecos. Cuando el trasdosado se aproxima a una ventana, una puerta o un paso de instalaciones, hay que resolver el remate con cuidado. En una fachada, por ejemplo, el trasdosado puede llegar hasta el contorno de una ventana. Si el aislamiento no continúa correctamente en las jambas, el dintel o el antepecho, pueden aparecer puentes térmicos. Un puente térmico es una zona donde el calor se transmite con más facilidad. En esos puntos puede haber pérdidas energéticas y riesgo de condensaciones. Por eso, cuando se trasdosa una fachada por el interior, no basta con aislar el paño grande. También hay que estudiar los retornos en jambas, dinteles y alféizares. Si se deja sin aislar el contorno del hueco, el muro puede quedar frío en esas zonas y aparecer condensación superficial o moho. En trasdosados acústicos, los huecos también son delicados. Una ventana, una caja de persiana, una rejilla o un paso mal sellado puede reducir mucho el aislamiento. Otro detalle importante son las instalaciones. Una ventaja del trasdosado autoportante es que permite alojar instalaciones en la cámara entre la placa y el muro base. Esto puede ser útil para electricidad, telecomunicaciones, fontanería o pequeñas canalizaciones. Pero las instalaciones deben colocarse sin deteriorar el sistema. No se deben cortar montantes sin criterio. Si se debilita la estructura, el trasdosado puede perder estabilidad. Las cajas eléctricas deben colocarse de forma ordenada. Si el trasdosado tiene función acústica, hay que evitar que las cajas creen puntos débiles. Si se colocan muchas cajas o se dejan mal selladas, el sonido puede pasar por ellas. En trasdosados con exigencia de fuego, los pasos de instalaciones deben sellarse con productos compatibles con la resistencia al fuego exigida. En trasdosados térmicos, las instalaciones no deben romper de manera importante la continuidad del aislamiento. Si se colocan tubos, cajas o conductos dejando huecos sin lana mineral o sin aislamiento, se reduce la eficacia del sistema. También hay que evitar condensaciones internas. Cuando un trasdosado se coloca por el interior de una fachada, el muro exterior puede quedar más frío que antes. Si el vapor de agua interior atraviesa el trasdosado y llega a una zona fría, puede condensar dentro del sistema. Esto puede dañar placas, aislamientos, acabados o elementos ocultos. Para evitarlo, puede ser necesario estudiar la posición de la barrera de vapor, la ventilación del recinto, el tipo de aislamiento y la composición completa del cerramiento. No todas las fachadas admiten la misma solución de trasdosado interior. El clima, la orientación, el uso del edificio y el muro existente condicionan el diseño. Otro punto importante son las cargas. Un trasdosado no debe recibir cargas pesadas sin previsión. Si se quieren colgar muebles, radiadores, sanitarios, televisores u otros elementos, hay que colocar refuerzos.
En un trasdosado directo con pasta de agarre, la capacidad de recibir cargas depende mucho del muro base y del tipo de fijación que atraviesa el trasdosado. En un trasdosado autoportante, pueden colocarse refuerzos dentro de la estructura antes de cerrar con placas. Estos refuerzos pueden ser perfiles, tableros, chapas o sistemas específicos del fabricante. No se debe colgar una carga pesada directamente sobre la placa si el sistema no está preparado para ello. Después de los detalles constructivos, el tema entra en los defectos de ejecución. La primera recomendación importante es la secuencia de obra. Para evitar puentes acústicos, se recomienda ejecutar primero las unidades de separación entre recintos o zonas de uso. Después se ejecutan los trasdosados. Luego se ejecutan los tabiques. Y finalmente se colocan los techos de yeso laminado. Esta secuencia es importante porque el aislamiento acústico necesita continuidad. Si se ejecuta primero un falso techo y después se intenta levantar una separación acústica hasta él, el sonido puede pasar por encima, a través del plenum. El plenum es la cámara que queda entre el falso techo y el forjado. Si dos recintos comparten el mismo plenum, el ruido puede pasar por la cámara superior aunque la pared aparente estar cerrada. Por eso, en separaciones exigentes, la unidad de separación debe llegar hasta el forjado o debe resolverse con barreras acústicas adecuadas. Después se colocan los trasdosados, porque deben adaptarse a esas separaciones principales y no crear cámaras continuas por detrás. Luego se ejecutan los tabiques interiores. Y al final los techos, porque el techo debe ajustarse a las particiones ya ejecutadas y no crear pasos acústicos no previstos. Un defecto frecuente es cambiar este orden. Por ejemplo, colocar primero el trasdosado continuo de toda una fachada y después levantar un tabique de separación entre dos viviendas contra ese trasdosado. En ese caso, puede quedar una cámara continua detrás del trasdosado que comunica ambos recintos. El sonido puede pasar por esa cámara y rodear el tabique. Por tanto, cuando un trasdosado se coloca en una fachada que atraviesa varias unidades de uso, hay que interrumpirlo o resolverlo de forma que no cree una vía acústica continua. Otro defecto habitual es no colocar bandas elásticas. En trasdosados autoportantes, las bandas deben colocarse en los canales y en los perfiles que contactan con elementos rígidos. Si se omiten, se genera una unión rígida que transmite vibraciones. Las bandas también ayudan a cerrar pequeñas irregularidades del soporte. Si no se colocan, pueden quedar rendijas o contactos discontinuos. Otro defecto es dejar huecos sin sellar en los perímetros. El trasdosado debe quedar sellado en sus encuentros con suelo, techo, paredes laterales, pilares y huecos. Una rendija pequeña puede convertirse en una fuga acústica. En acústica, el sonido se comporta de forma muy exigente, busca cualquier camino débil. Por eso, un sistema con buena placa y buen aislamiento puede fallar por un hueco de pocos milímetros. También es un defecto colocar mal el aislamiento de la cámara. La lana mineral o el material aislante debe cubrir la superficie de forma continua. No debe quedar caída, comprimida en exceso, interrumpida o con huecos. Si el aislamiento se coloca solo en algunas zonas, el sistema tendrá prestaciones irregulares. Si se comprime demasiado, puede perder eficacia como material absorbente. Si queda separado del plano previsto o mal ajustado entre montantes, también puede reducirse su rendimiento. Otro defecto frecuente es no coordinar instalaciones y aislamiento. Las instalaciones deben pasar de forma ordenada, sin desplazar completamente el aislamiento ni generar grandes huecos. Las cajas eléctricas deben sellarse correctamente, especialmente cuando el trasdosado tiene función acústica o de fuego. Los pasos de instalaciones en trasdosados no deben quedar abiertos. También debe evitarse que tuberías o conductos estén en contacto rígido con la estructura metálica si pueden transmitir vibraciones. Por ejemplo, una tubería de agua puede generar ruido por circulación, dilatación o golpe de ariete. Si toca directamente el perfil metálico, ese ruido puede transmitirse al trasdosado. Otro defecto es no respetar las juntas de dilatación del edificio. Si existe una junta estructural, el trasdosado debe reproducirla. No debe taparse con placas continuas. Si se cubre una junta del edificio, los movimientos acabarán fisurando el trasdosado. Las juntas de dilatación deben resolverse con perfiles, sellados o soluciones compatibles con el acabado y con las prestaciones exigidas. También pueden aparecer defectos en la colocación de placas. Las placas deben quedar separadas del suelo.
si apoyan directamente, pueden absorber humedad. Las juntas deben tratarse correctamente con pasta y cinta. Si la cinta queda mal embebida, si se aplica poca pasta o si se pinta antes de secar, aparecerán fisuras o marcas. En sistemas múltiples, las juntas de las distintas capas no deben coincidir. Deben contrapearse para mejorar la continuidad del sistema. Otro defecto es utilizar placas inadecuadas para el ambiente. En zonas húmedas, como baños o cocinas, deben usarse placas resistentes a la humedad, normalmente tipo H1, y además proteger el sistema con revestimientos o impermeabilización cuando corresponda. Si se usa una placa estándar en una zona húmeda sin protección suficiente, pueden aparecer deformaciones, manchas, pérdida de adherencia o deterioro del acabado. En trasdosados de fachada, otro defecto posible es no estudiar la barrera de vapor. Si el sistema favorece condensaciones internas, pueden aparecer patologías ocultas. El problema es que estas patologías no siempre se ven al principio. Pueden aparecer meses o años después, cuando la humedad se acumula. Otro defecto es confundir un trasdosado decorativo con un trasdosado prestacional. Si el objetivo es solo regularizar una pared, puede bastar una solución simple. Pero si el objetivo es mejorar acústica, fuego o térmica, el sistema debe estar diseñado para esa prestación. No se puede prometer aislamiento acústico alto con una solución que no lo garantiza. No se puede prometer resistencia al fuego sin un sistema ensayado o justificado. Y no se puede prometer mejora térmica sin calcular la transmitancia y las condensaciones. También hay que controlar los remates finales. Los encuentros con rodapiés, techos, carpinterías, enchufes, registros y revestimientos deben ejecutarse sin romper la continuidad del sistema. Un rodapié mal colocado puede dejar una junta abierta. Una tapa de registro sin sellar puede permitir el paso del sonido. Un encuentro con carpintería sin aislamiento puede generar puente térmico o acústico. El acabado final debe proteger el sistema, no deteriorarlo. En resumen, los defectos de ejecución más importantes en trasdosados son: no respetar la secuencia de obra. Crear cámaras continuas que comuniquen recintos. No colocar bandas acústicas. Dejar perímetros sin sellar. Interrumpir o colocar mal el aislamiento. No coordinar instalaciones. Enfrentar cajas o dejar pasos sin tratamiento. No prever cargas. No usar placas adecuadas en humedad. No estudiar condensaciones en fachadas. No respetar juntas de dilatación. Y tratar mal las juntas entre placas. La conclusión general del tema 10 es que el trasdosado de yeso laminado es una solución muy útil para mejorar muros existentes. Puede mejorar la estética, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, la resistencia al fuego y la integración de instalaciones. Pero su eficacia depende de elegir correctamente el tipo de trasdosado. El trasdosado directo con pasta de agarre es rápido y útil cuando el soporte es adecuado. El trasdosado con perfilería auxiliar permite mayor control cuando el soporte no admite una buena adherencia directa. El trasdosado autoportante permite crear una cámara, incorporar aislamiento, alojar instalaciones y mejorar prestaciones, pero exige controlar estabilidad, altura y encuentros. En medianeras, el trasdosado suele buscar mejora acústica y de acabado. En fachadas, suele buscar mejora térmica y, a veces, acústica. En pilares y vigas, puede tener función estética o protección técnica. Y en todos los casos, el resultado depende de la ejecución, bandas, sellados, juntas, aislamiento, instalaciones, remates y orden correcto de obra.